Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del jueves científico agradeciendo su asistencia. En esta oportunidad tenemos una conferencia muy interesante sobre el efecto congénito del pabellón auricular a cargo del doctor Andrés Vigerin, que es cirujano plástico, larga trayectoria en el Instituto de Miguel Breña y ahora es jefe de cirugía plástica de este instituto. Antes de la conferencia quiero recordar que tienen que hacer su marcación digital si quieren tomar la calificación. Por favor. Gracias. Buenos días a todos. En esta oportunidad, bueno, soy cirujano plástico, les voy a hablar sobre los defectos congénitos del pabellón auricular. Todos ustedes habrán visto que, primero, las orejas no son iguales, todas las orejas son diferentes, tienen diferente posición. Acá en este hospital vemos muchas voy a empezar a hablarles sobre la anatomía de la oreja. Esta es una oreja normal, en donde presenta el trago, el antitrago, el hélix, el antihélix, la fosa triangular, la fosa escafoides y el tubérculo auricular, con la concha en la parte media. Esa vendría a ser una estructura normal del pabellón auricular. Dentro de las deformaciones congénitas que se presentan en el oído, esta es una clasificación que creo que es la más sencilla para que todo el mundo pueda más o menos aprender de qué cosa es lo que se trata. Tenemos la anotia, que vendría a ser cuando no hay oído. Tenemos la microtia, todos los aspectos de un oído más pequeño de lo normal, que puede ser unilateral o puede ser también bilateral. Tenemos con atresias del conducto auditivo, en donde vemos que el conducto auditivo está perforado o no perforado, y tenemos uno que es totalmente plano. Tenemos la hipoplasia del tercio medio de la oreja, que puede ser la hipoplasia del tercio superior, del tercio medio o del propio lobo. Tenemos la hipoplasia del tercio inferior, que es lo que nosotros derivamos el oído en copa, el oído en forma de lupa. Tenemos la criptótea, la hipoplasia total, y finalmente las orejas prominentes, que son los famosos dumbitos que le dicen en la calle, ¿no? O los que tienen las orejas como el Volkswagen con las puertas abiertas, etc. Entonces voy a tratar de hacerles una charla más o menos amena de lo que más o menos les estoy diciendo. Como ustedes ven acá, esto es una anotia, un paciente que no tiene oído, ¿cierto? Estas son las microtias, o esto vendría a ser básicamente lo que vemos en el instituto, que es una microtia, y nosotros la vamos a reparar. El término de esto vendría a ser una disgenesia auriculobraquial, porque salen de los arcos braquiales. Si seguimos viendo, tenemos problemas con el tercio medio. Si ustedes ven acá, problemas en el tercio medio de la oreja, que tiene la forma de la oreja, pero no está desarrollada, ¿no? Acá vemos otros que tienen deficiencia en el tercio superior de la oreja. Esto debería ser más o menos por acá arriba. Esto vendría a ser la criptótea. ¿Qué cosa es la criptótea? En la cual la parte superior de la oreja está como deforme y nosotros vamos a robarles un poquito de piel y tejido de la parte superior para formar la oreja. Y esto vendría a ser las orejas prominentes, prominauras o macróteas también. Esto vendría a ser la oreja instal o una deformación en la cual ustedes ven como que la oreja hubiese sido pinzada. Entonces tenemos que abrirla y tenemos que reparar. Generalmente a todos les digo que la cirugía plástica es un arte. No hay nada en sí rígido, no hay nada en sí matemático. Esto es como los artistas que dibujan un cuadro, ¿no? Si vas a dibujar un cuadro siguiendo exactamente las proporciones, es decir, 2 centímetros para la izquierda, 2 centímetros para la derecha, coser de tal forma, sí, tienes una buena referencia, pero el resultado no va a ser armónico ni estéticamente perfecto. Ustedes saben que nosotros no somos perfectos. Tenemos estándares en los cuales se ve una mirada bonita, una cara bonita, unas proporciones normales bonitas. Pero no somos perfectos y sobre eso tenemos que
basar. La cirugía plástica, la cirugía estética, la cirugía reconstructiva es un arte. Está escrito los parámetros, pero depende de la sensibilidad y cómo ustedes manejen los tejidos. Siguiendo en todas las malformaciones que tenemos, este vendría a ser una lesión del tercio inferior, o sea, todo el lóbulo inferior, y la agenesia del lóbulo, no tiene lóbulo acá. Con todas estas cosas nosotros podemos reparar esto, todo lo podemos mejorar. Es simplemente tener gusto y tener las ganas de hacerlo y el arte de hacerlo. Esto es más o menos para recordar cómo es la incidencia de estos niños. Conway y Wagner en el año 65 hicieron el estudio y se dice que 1 de cada 2.500 nacimientos va a presentar problemas con la oreja. Graf en el año 65 lo puso que era 1 de cada 6.000 nacimientos. Kasef en el 67 hizo otro estudio que también era 1 de 6.000 nacimientos, y se dice que el sexo masculino doblega el número en relación al sexo femenino. Y la relación derecho-izquierdo o bilateral es de 5:3:1 en su presentación. Mi conexión está inestable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la conexión está inestable? Ya se fue. Bueno, se estabilizó. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para operar o hacer la reconstrucción de estos oídos? Generalmente, así como se dice que la operación de la nariz en los hombres es a partir de los 18 años, en las mujeres a partir de los 17 años, porque ya está formado todo el tamaño de la nariz. En los niños, la oreja prácticamente tiene su tamaño normal alrededor de los 8 o 9 años. Después de los 3 años, en el año 1965, lo decía Adamson que era la edad ideal, pero nosotros ya sabemos ahora en el año 2018 que la edad ideal es operarlos entre los 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque hacemos mucha reconstrucción tomando el cartílago articular, el cartílago ¿cómo se llama? El cartílago costal, para hacer esta reparación. Si lo tomamos muy chiquito, tendríamos que agarrar 2, 3, 4 costillas, ¿no? Cartílagos de las costillas. Generalmente a esa edad agarramos una para hacer la base y las otras 2 para hacer el hélix antihélice y formar el oído. Ok. ¿Cuáles son las condiciones esenciales para un buen resultado, ¿no? Tenemos que tener primero que la piel sea de buena calidad. Muchas veces, antes de que nosotros lo hayamos operado, ha venido el otorrino, ha venido otros tipos de especialistas en las cuales han maltratado la piel de nuestra oreja. Si eso le sumamos de que muchos pacientes tienen una cicatriz más o menos inestética, cicatrices hipertróficas, nos malogran pues el hecho. Entonces, para tener unos buenos resultados tenemos que tener una piel de una buena calidad, tenemos que tener un cartílago costal suficiente, por eso está garantizado si lo operamos entre los 8 o 9 años, y poder tallar nosotros con nuestro cartílago. ¿Cómo se han hecho estos cartílagos? Tenemos cartílagos de soporte en los cuales utilizamos todo este tipo de material, ¿no? Usamos radiografía para sacar el molde, tenemos acrílico porque muchas veces hay orejas que se hacen en forma externa, o sea, no lo hacemos nosotros. En una nota se le coloca unos 3 broches, así como cuando ustedes eran más jóvenes y los emblemas de los colegios no se ponían 3 broches para cambiar de camisa, igualito. Son cartílagos externos. Puede ser de poliuretano, de teflón, de Marlex y de silicona. Los últimos son de silicona, son lo más parecido a la oreja que tenemos nosotros, pero hay una gran incidencia de rechazo. En el hospital no nos podemos dar el lujo de hacer esto, porque generalmente cada uno de estos orejitas está costando alrededor de $500 o $600. Entonces los niños de acá no tienen esa cantidad de dinero. Y nosotros haciendo con sus propias, ¿cómo se llama? Cartílago, hacemos pues la reconstrucción. Acá vemos pues que se puso un material de silicona, se le talló y vemos pues lo que sucede, ¿no? Empieza a haber un rechazo, orificios, y lo tenemos que hacer después con cartílago normal, ¿no? Cartílago de silicona, hacemos los colgazos y lo colocamos y vemos cómo se empiezan a hacer. Muchos prenden, porque si no, no fabricarían los cartílagos, pero la incidencia es que de cada 10 pacientes, más o menos hay unos 4 o 5 que lo rechazan. En un principio, y cuando son pacientes, porque también tengo pacientes que tienen buenos medios económicos.
¿cierto? Entonces ellos dicen, no, yo no quiero que le saquen el cartílago costal, quiero hacerlo de eso. Yo digo, hay la posibilidad de rechazo. Entonces lo utilizo generalmente como para hacer un molde. Porque una vez que lo empiece a rechazar, ya tiene más o menos el bolsillo y me facilita para cuando quiero hacerle su cartílago costal. Acá lo vemos cómo ha sido diseñado y la colocación con un cartílago de silicona. El resultado es muy bueno porque no hubo rechazo. Ok, los materiales de soporte tenemos el cartílago heterogéneo, el cartílago homógeno y el cartílago autógeno, ¿no? Que son los diferentes tipos de cartílagos que podemos utilizar y cómo vamos a formar. Esto fue descrito por Tanzer en el año 1959, o sea, estamos hablando casi de 50 años, ¿no? De este tipo de técnicas, que son muy buenos y son como lo hacemos. Tanzer, Brent son los que primero empezaron a utilizar el modelo de los cartílagos, como ustedes ven acá, el modelo de los tallados. Y el último fue Brent, que empezó a hacer este diseño por el año 1980, 1975. Y de eso han ido mejorando y han venido otros autores a descifrar los diferentes tipos de cartílagos, como son Espina, Kamakura, Nagata, que empezaron a hacer el tallado para la mejor resolución del cartílago auricular. Nosotros acá en el instituto hemos usado todas las técnicas, ¿no? Todas las técnicas que han sido escritas las hemos utilizado y dependiendo del paciente, dependiendo de la forma, de la posición del oído, nosotros hacemos una reconstrucción. Generalmente cuando es unilateral, con una placa de radiografía, saco el modelo del cartílago del lado bueno y lo invierto y hago lo mismo en el lado que no está justo, que no lo tiene hecho, ¿no? Esto de acá es para decir cómo es la marcación, ¿no? Todo el cartílago o toda la oreja tiene una posición, tiene un ángulo. Entonces tenemos que mantener ese tipo de presión. Por eso es que generalmente a los 8 o 10 años está posicionada bien la oreja y nosotros podemos mimetizar ese tipo de oreja en el lado opuesto. Esta es una técnica que fue la primera en el 59, 60, Tanzer, es de dónde vamos a sacar el cartílago. Entonces ustedes están viendo que este es el sexto y el séptimo espacio intercostal. De acá vamos a sacar la base y utilizando los otros cartílagos vamos a superponerlos para hacer el hélix, el antihélix y eso, ¿no? Hacemos la rotación del lóbulo y así es como lo hacemos. Acá estamos viendo el modelo, cómo se pinta, cómo se va a superponer la oreja, cómo vamos a modificar el lóbulo para que ustedes vean cómo se hace. Esto acá fue hecho en el hospital y este es más o menos para diferenciarlo en 3 etapas cómo se hace la reconstrucción. En la primera etapa lo que se hace es una cetoplastía para colocar el lóbulo, porque en la figura anterior ustedes estaban viendo que cuando se estabiliza el internet, esa era la posición del paciente, ¿no es cierto? Ustedes ven pues que su lóbulo está como si fuese un caballito de totora, ¿no? El caballito de mar, lo que ven ustedes, en esta forma. Entonces, esta acá que vendría a ser el lóbulo inferior donde tiene su payá, lo voy a rotar en la posición normal para luego hacer la reconstrucción. Entonces, después de esta operación, que es como lo estoy rotando, queda así, ¿no? Ya está la posición en su sitio, espero más o menos 2 meses a que eso cicatrice y posteriormente le voy a sacar el cartílago costal para empezar a formar su oreja. Esto es si nosotros queremos utilizar prótesis auriculares. Y esto es cuando nosotros empezamos a sacar el cartílago y utilizamos el resto del cartílago para moldear la oreja, ¿no? Son las primeras reconstrucciones. Y así es como termina la primera reconstrucción, cómo está formada la oreja, para que después venga el otorrino y pueda utilizar esta parte para hacerle el hueco y canalizar sus conductos. Ahí ven cómo se empezó, ¿no? Se empezó así, ese fue el primer tiempo, este es el final ya con su injerto, segundo y tercer tiempo. Esa vendría a ser la técnica quirúrgica. Una vez que lo colocamos, muchas veces hay necrosis o dehiscencia de la sutura que después, haciéndole pequeños tratamientos y modificaciones, podemos tener resultados como los que estamos viendo, ¿no?
Ahí vemos lo mismo, la técnica quirúrgica, diferentes tipos de cierre, ¿no? Y teniendo esos resultados. Ahí tenemos. Lo que sí, esto lo tenemos que trabajar una vez que lo diseñemos. Lo ideal es que quede perfecto, el 100% perfecto. Pero hay veces hay pequeñas inconsistencias, pequeñas zonas que se pueden abrir, pequeñas zonas que están maltratadas. Tenemos que trabajar, ¿no? Y lo trabajamos con cualquier tipo de herida. Acá estamos viendo, bueno, este es ahí. ¿Tanto me pasó? Ya. Esto es donde nosotros sacamos, lo que ustedes ven así que se ve medio transparente, esta es la placa, o sea, como una lámina que le pongo para sacar el modelo que está dibujado acá arriba de la oreja para superponerla, ¿no? Entonces así como le hacemos el molde pintado. ¿De qué cosa es lo que vamos a utilizar? Generalmente usamos la parte posterior para hacerle la rotación y así formar la oreja, ¿no? Levantamos el tejido y le colocamos el cartílago en la forma ideal para que sea absorbido y lo ven, ¿no? Evidentemente con el tiempo hemos ido mejorando y las orejas van quedando cada vez mejor. Una vez que la oreja está puesta, tenemos que esperar 6 meses para poder liberarla, porque tenemos la orejita puesta pero pegada. Tenemos que liberarla para ponerle un injerto de piel al costado, ¿no? Ese vendría a ser el último tiempo. Y después el cuarto, quinto tiempo son refinamientos que se ven, ¿no? Así es como lo hemos dibujado, utilizamos muchas veces la misma oreja y eso es lo que nosotros debemos esperar encontrar, ¿no? Estas son reconstrucciones que no fueron hechas acá, sino ya en forma particular, en pacientes adultos también. Mientras mayor es, peor es el resultado. ¿Por qué? Porque el chico se regenera más rápido y los cartílagos, cuando uno es joven, 10, 12, hasta 15 años, es maleable y manejable. Ya cuando tiene pues arriba de 25, 30, eso se pone más duro y es más difícil de trabajar. Pero esos son los resultados en personas mayores, ¿no? O sea, los resultados son buenos. ¿Qué complicaciones? Nosotros tenemos complicaciones intraoperatorias, posoperatorias y tardías, ¿cierto? Intraoperatorias, cuando nosotros estamos trabajando, acuérdense que sacamos los cartílagos costales. Una de las complicaciones que puede suscitar es perforación de la pleura. Cuando estamos manejando los cartílagos, como es blando, puede partirse el cartílago. Tenemos hematomas, tenemos infección y tardío tenemos la reabsorción del injerto, ¿cierto? Como también podemos tener pérdidas del injerto de piel. O sea, no es una intervención muy sencilla, que digamos, ¿no? Creemos que la operación salió bacán, pasa 20, 25 días, el paciente muchas veces se ha apoyado sobre la oreja, se ha arañado, y de nuevo hay una extrusión, se empieza a abrir, o sea, nunca se puede cantar victoria cuando recién has hecho este tipo de intervención, ¿no? Hay veces hay extrusiones, rechazos. Ok, o si no, lo que nos puede suceder es de que sí, ha prendido el cartílago, pero por ahí nos hace pues un huequito en la parte de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a repararla? Hacemos un colgajito y lo metemos por adentro para cerrar, ¿no? Hago el colgajo de acá, me meto por toda la oreja y lo saco por afuera para cubrir esa zona. Todo se puede reparar, pero tienes que tener su paciencia, ¿no? Como por ejemplo acá, se hace toda la orejita, quedó bestial y la parte del lóbulo se necrosó. Entonces tenemos que sacar un colgajo posterior para fabricar nuevamente el lóbulo. Son las complicaciones que pueden haber, ¿no? Como ven acá, también nosotros utilizamos, hay veces parte del carrillo, parte interna, para usar un colgajito para poder cerrar las afecciones que pueden ocurrir, ¿no? Esos son resultados posteriores que a veces se ve medio feo por la parte posterior, el injerto no se ve tan bonito, pero son cosas que se ponen como complicación. Eso hacemos un colgajito para poder levantar. Esto vendría a ser como el segundo tiempo ya está puesta la orejita, pero la parte de abrirla para hacer el surco posterior lo hacemos mediante un colgajo rotatorio. Ahí ven
Esta vendría a ser la última etapa en donde nosotros abrimos y colocamos un injerto de piel para que tenga la oreja más o menos natural. ¿Por qué nosotros debemos hacer esto? Porque muchos dirían, bueno, ya está puesta la oreja, lo tiene, porque si ustedes no lo separan, hay incomodidades para usar los lentes, no podrían ponerse los lentes, la posición, el lente se te tuerce y todas esas cosas. Esta vendría a ser una de las secuelas. Este es el corte que nosotros hacemos para sacar el cartílago. Siempre puede haber un corte, unos cicatrizan más o menos bien, otros cicatrizan no tan bien, ¿no? Acá vendemos resultados. Estos eran los primeros trabajos que hacíamos, en donde hacíamos la oreja, y esto es cualquier cosa menos una oreja, ¿no? O sea, son las primeras operaciones que realizamos. Acá son las hipoplasias, cuando la oreja está pequeña. Esto acá nos está simulando en que este es el tamaño normal de la oreja. Pero tenemos las orejitas mucho más pequeñas. Y es de que el cartílago existe, pero se ha doblado sobre su eje. Entonces tenemos que liberarlo y soltarlo a su posición normal, ¿no? Entonces ahí ven cómo se abre la oreja, que estaba pequeña. Esto de acá, ustedes están viendo que está doblado. ¿Ven esto de acá? Entonces se hace un pequeño corte, se libera esto para ampliarlo, para formarle esto, y se le coloca su injerto para que quede, ¿no? Ahí ven la diferencia entre esta y la de la otra, ¿no? Acá ven ustedes, esta vendría a corresponder una lesión en el tercio medio. Si ustedes ven, acá nosotros lo abrimos, y en este defecto hacemos un colgajo de la parte posterior y podemos hacer crecer la oreja, ¿cierto? Y acá ven en la cara anterior, ven cómo era y cómo resolvemos ese tipo, ¿no? Los problemas del oído medio. La criptotia, eso es lo que les estaba diciendo. Si ustedes ven, la oreja está totalmente pequeña, la forma del cartílago. Nos falta toda la piel para llenar el ángulo. Entonces nosotros hacemos una cuña en la piel y eso lo doblamos sobre el eje, separando un poco el cartílago para darle la forma. Eso es lo que ven en este paciente. Ven que tiene toda la oreja formada de la parte de abajo hasta acá, hasta el medio. Y acá es donde no lo tiene. Entonces nosotros hacemos un colgajo, lo abrimos, lo rotamos por la parte de posterior para modificar y darle una mejor apariencia a la oreja, ¿no? Y esto ya estaba descrito por Hugo en el año 38. Estamos en el año 2018, o sea, más de 60 años. ¿No? Acá nosotros vemos cuando hay lesiones, por ejemplo, esta es la técnica de Mostardí, en donde tenemos una oreja gestal, como les enseñé antes, que tenía a veces esto como pinzado, ¿no? Lo abrimos en la región posterior y corregimos este pinzamiento que tenía acá, ¿no? Como ven ahí lo corregimos, le damos la formita de la oreja y tenemos esos resultados, ¿no? Acá está otra oreja gestal, que ven acá, esta de acá. Entonces nosotros tenemos que corregirlo con la parte posterior y darle la forma que tiene la orejita. Todo con paciencia y humor se puede corregir, ¿no? Acá ven lo mismo, ¿no? Que tenemos este defecto. Entonces entramos por atrás, colocamos un colgajito y llegamos a corregir ese defecto, ¿no? Ahí le ponemos el cartílago que nos falta y lo corregimos, ¿no? El antes y el después, ¿no? Esto es para la corrección del lóbulo. Hay muchos pacientes que vienen y tienen toda la oreja, pero le falta el lóbulo, ¿no? Estamos hablando de cosas más complicadas, porque las mujeres, el problema que ellas tienen es que un día se despiertan alocadas y se hacen 3 huecos en la oreja, 4 huecos en la oreja, porque quieren tener su serie de ¿cómo se llama? Aretitos, ¿no? Entonces muchas veces hacen eso y tienen cicatrices hipertróficas en las cuales se malogra la oreja o se desgarran después, ¿no? Se ponen un arete pesado y se corrió todo y se les malogró la oreja. Y tenemos que corregirlo mediante colgajos o si no unos injertitos, ¿no? Entonces, en este caso vemos que esta señorita ha perdido todo el lóbulo inferior, ¿cierto? Entonces hacemos un colgajo en la parte posterior, lo rotamos y le fabricamos su lóbulo. Acá les voy a hablar sobre otra cosa, lo opuesto, ¿no? Esto vendría a ser una macrotia.
La microtia es oído pequeño, pero macrotia son personas que tienen orejas muy grandes, más grandes de lo normal. Porque como les digo, todo está medido a la oreja. Si esa oreja la polarizas y la pones con tu ceja, el tamaño de la oreja, debe ser lo que entra acá, el tamaño de tu oreja, como lo van a ver en tu oreja. Entonces, Di Martino, Cottrell, Cheyenne, Bucard y Vini tienen diferentes maneras de achicar el oído, ¿no? Uno diría, bueno, yo corto la oreja acá y corto la oreja acá y la trato de unir y hacen un mamarracho porque pierde toda la forma de la oreja. Entonces, este doctor ha diseñado dos cortes paralelos hasta la mitad y esta es una pequeña B arriba y una pequeña B arriba. ¿Para qué? Para que este punto lo unes con este punto lo unes con este punto, este con este, entonces la oreja, ¡pum!, se cierra. Cottrell hace como si fuese una estrella, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y una estrella. Quiere decir que si esto lo junto, el oído va a correr hacia el medio y con el cierre de este con este me va a achicar la oreja. Cheyenne la hace como si fuese una especie de pie, como una botita, ¿no? Y Vini de frente lo corta por dos ángulos, ¿no? Hace un colgajo medio lateral. Y aún así hay muchas otras técnicas, ¿no? Yo prefiero algo más simple, yo hago una especie ¿cómo se llama? Una flecha, ¿no? Entonces hago dos ejes así y una flecha en el medio. Entonces esto se achica, al achicar esto, la oreja se me junta y se cierra. Pero bueno, hay tantas técnicas por hacer. Bueno, este es Zafel, son diferentes maneras de cerrarlo y por acá tengo pacientes, ¿no? Esta acá, ustedes miran, ven el tamaño de la oreja, se hace el corte por la parte media. Esta es otra técnica, la de Bauer, que fue del año 97. Levanto todo el cartílago, saco el exceso. Ven que eso es todo lo que me sobra, achico la oreja y la cierro, y después pongo el molde de lo que tenía antes, pongo el tamaño de la oreja. Entonces, esto es lo que ha quedado ahorita, ¿no? Pero su oreja inicialmente era de este tamaño, miren todo lo que se ha achicado, ¿no? Los cortes y los puntos son por adentro, o sea, básicamente una vez que se cierra, si no hace una cicatriz hipertrófica no se va a notar. Estos son los famosos orejas prominauris, ¿no? O sea, las macrotias. Y ahí ven después el postoperatorio cómo se cierra, ¿no? El antes y después, el antes y después. Ustedes ven acá, esto es lo que les decía, este es el tamaño de una oreja normal, es entre los dos puntos rojos. A este paciente le sobraría todo el lóbulo, o sea, es una macrotia. Y acá están viendo el tamaño normal como debería ser, entre la distancia de la ceja al nacimiento del oído, ese es el tamaño de la oreja. En este caso es mucho más grande. Acá donde termina es toda la parte de los tres. Tenemos que achicarle ese, pero sí que queremos que tener una oreja proporcionalmente normal. Pero muchas veces las macrotias son muy pequeñas, o sea, hay una proporción un poquito más grande, no vale la pena operarla. Pero cuando ya sobrepasa, como en el caso de Bauer que les enseñé, sí era bastante más grande, ¿no? Generalmente cuando una persona se va haciendo mayor, ¿no es cierto?, el lóbulo se empieza a caer, porque el lóbulo no tiene cartílago, sino se empieza a chorrar. Entonces, aprovechando que les voy a hacer la cara, ¿no? Cuando voy a hacer una ritidectomía a las personas mayores, dejado la cara, también me vuelo un pedazo del lóbulo, ¿ves? Este pedazo del lóbulo recorto para que tenga una oreja más presentable, ¿no? Ahí estamos viendo la proporción. Una vez que le quité quedó así la proporción. Creo que con eso he terminado mayormente. Bueno, el futuro es de que ya se siembre la oreja en un animalito, esto se desarrolla, que ya se está haciendo en el banco de tejidos, y lo último va a ser ya que tengas tu cuerpo artificial, que te lo puedas poner un polo y tienes el cuerpo. Muchas gracias. Ahora, preguntas, si es que quieren hacer alguna pregunta. Bueno, trato de hacerlo conciso, pero gracias por la. ¿Alguna pregunta, algo que quieran, que no esté muy claro o algo que quieran saber? ¿O me han entendido todo? ¿O no han entendido nada? Bueno, ¿alguna otra pregunta hay por algún lado? Bien, yo quería preguntarle si es que el hecho de que tenga la atresia del conducto auditivo hace que la cirugía sea,
Porque, por ejemplo, los niños pequeños pues, tienen que estimular la audición para que puedan tener lenguaje. Okay. Entonces, quizá el hecho de que ellos tengan 10 años, pues, retrasaría su lenguaje, pues, o, bueno, supongo que ahí también habrá otro tipo de cirugía, ¿no? Pero más o menos en qué edad para Ya, el asunto es el siguiente. Tú puedes tener cerrado el conducto, cerrado en la parte, porque el oído y nuestra audición es a través de los huesos. Es como si yo te meto adentro de una piscina y estoy hablando, tú me escuchas. No es 100% nítido, pero me escuchas. ¿No? Yo te metes adentro del agua, está todo tapado, cerrado, no deberías escuchar nada. Sin embargo, sí escuchas porque el sonido viene a través del hueso. Nosotros operamos, o sea, tienes que ver que la función del oído externo es como si fuese una concha acústica, ¿no? O sea, si te ibas antes al Campo del Marte, donde estaba la concha acústica para los conciertos, el sonido sale dirigido, lo captamos mejor. El otorrino trabaja sobre la parte interna, sobre los huesos y sobre los huesos propios de la oreja. Eso no tiene nada que hacer con nosotros. Nosotros estamos haciendo primero, la estética de la oreja y segundo, para que nos sirva como un filtro. No tiene nada que hacer lo que nosotros hagamos con lo que hace el otorrino. Muchos otorrinos, dependiendo de la severidad, prefieren abrir porque el problema de repente es que no esté en su posición el martillo, el yunque, el estribo y las cosas del otorrino que ellos hacen. Pero bajo nuestro punto de vista, la edad, como te digo, ideal es a los 10, no va a comprometer nada con relación a su oído. Cuando oído, por eso es que le hacen sus potenciales evocados, ¿no? Hacen sus potenciales evocados, ven cómo funciona y ven todas las cosas. Es más, muchas veces no tienen el oído y ahora que le están poniendo pues los aparatitos para escuchar, ¿no? Su conducto coclear, ¿ah? Su implante coclear escucha, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. Lo nuestro tiene que hacer más es la estética y como decir, los monitores ¿no? De nosotros. ¿Algo más? Nada más, preguntas de estética. De repente esto ha sido todo clase de esto, pero a veces las mujeres siempre me preguntan, y doctor, ¿qué le pasó con mi huequito? ¿Cuándo lo puedo hacer? Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, te agradezco. Sí, pues, colaborando. Ok, gracias, permiso a todos.